Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en otra jornada de El Formar, nuestra habitual capacitación del Grupo Medigión. En este caso con el profesor doctor Lucio Criado. Como dice él, más allá de haber pasado por un montón de instituciones y tener una experiencia grandísima, tanto como en lo médico asistencial como en lo formacional, es un médico que ve pacientes y eso para nosotros es muy importante. Así que, Lucio, gracias por estar con nosotros. Al contrario, un placer, un placer. Esto que voy a presentar ahora es un disparador para que después charlemos, ¿sí? A ver qué pasa acá, que no avanza. Ahora está. Bien, no tengo ningún conflicto de interés ni ético ni económico con la siguiente presentación. Y fíjense de qué año es esto. Este año, esa época, año 98, junto con Mario Cámara y 25 delirantes, nos propusimos empezar a hacer interconsultas, ¿sí?, electrónicas a distancia. En esa época, ¿se acuerdan cuando levantaban el teléfono y se cortaba el internet? Bueno, Sí. más o menos en esa época empezamos esa historia de empezar a ser interconsultor a nivel de PRONAIMED, Programa Nacional de Interconsulta Médica a Distancia, ¿sí? En el año 2005, los ministros de salud de 192 países de la OMS se reunieron en Ginebra y ¿qué fue lo que dijeron? Que el cibersalud, ¿sí?, es algo positivo y que aporta muchísimo a la gestión de los sistemas de salud y que estos TIC, como vamos a ver ahora, hay que incorporarlos ya que contribuyen a la salud pública. Y este es el logo que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud utiliza para identificar estos que son los entornos de intercomunicación. Es costo efectivo, seguro, y esto, ¿por qué se llaman TIC? Porque son tecnologías de la información y comunicación en apoyo a la salud, ¿sí?, que incluyan los servicios de atención sanitaria, la videoconsulta, la vigilancia de la salud, la literatura, la educación, conocimiento, investigación, todo lo que hacemos siempre. Pero lo más interesante es que refuerza los derechos humanos. ¿Por qué? Porque yo puedo ver hoy, como hice hoy a la mañana, un paciente en El Dorado, filmado en tiempo real, y decir, me parece que es esto, por esto y esto. ¿Por qué? Porque allá no tiene ningún clínico con 39 años de experiencia. Y eso les aporta una equidad y uno achica las distancias con el resto del planeta, ¿no? Entonces, una de las cosas que uno tiene que tener presente es, la teleconsulta puede ser de seguimiento, diagnóstico o tratamiento a distancia. Puede ser telemonitoreo de pacientes, ¿sí? Puede ser, yo tengo muchísimos, después les voy a poner un par de ejemplos de cómo hago telemonitoreo de pacientes crónicos. Comunicación entre profesionales para coordinar actividades. Telemonitorización, la atención en el hogar. Hoy en día hay sistemas, así como se pone para los bebés, de monitoreo continuo. Gestión administrativa. ¿Cuántos datos mandamos las recetas? Yo hice 3 recetas para pacientes que estaban, uno en Buenos Aires, otro en San Pedro y otro en Bahía Blanca. Todo, un fotito y otra cosa. Formación a distancia, ni que hablar. Y evaluación e investigación colaborativa en red. Nosotros hemos hecho muchos trabajos en red a nivel nacional con respecto al COVID. Entonces, todo esto contribuye, ¿sí? Bien, a ver qué pasa que no. 4 aspectos son ineludibles. Para poder hacer teleasistencia necesitamos un aspecto tecnológico, infraestructura tecnológica y habilidades, ¿sí? Tener conexión en todo el país. Yo afortunadamente desde mi teléfono puedo ver, tengo múltiples sistemas de telecontacto, confidencialidad y protección de datos. O sea, el aspecto tecnológico es clave, ¿sí? Ahí hay que trabajar y tiene que trabajar el Estado y las instituciones. El organizativo, hay que reseñar el modelo asistencial. Hay un nuevo modelo, hay nuevos perfiles profesionales. Tenemos que probablemente tener una historia clínica única centralizada, la accesibilidad, los niveles de accesibilidad, todo eso hay que desarrollarlo. El más difícil de todo, el factor humano, es la resistencia al cambio. Están todos preparados para ser virtuales, sobre todo los que somos viejos, que no somos informáticos, hemos tenido que aprender todo esto de cero. Las nuevas generaciones funcionan cómodamente, ¿no?
Yo he migrado el 60%, 70% de mi consulta a virtual. Y por último, el aspecto económico. Esto hay que pagarlo, esto tiene un costo, esto hay que financiarlo, administrarlo responsablemente como todas las cosas. Entonces, estos 4 patas son fundamentales en la telemedicina hoy. Fundamental. A ver por qué está tan lento para avanzar. Y esto, cuando yo tenía claro que más o menos tenía una buena vínculo con los pacientes, hace 10 años atrás, 11 años atrás, en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, hice un posgrado de 1 año de comunicación central del paciente. Y me di cuenta ahí que tenía un instrumento fantástico que era cómo sistematizar lo que yo tenía en forma empírica y que era un idóneo, ¿sí? Cómo sistematizarlo para no olvidarme nada, para ser efectivo realmente. Entonces, esto no le voy a contar a ustedes, lo deben tener es una experiencia que no pasa a todos. La relación entre el médico y los pacientes trasciende lo técnico, entre los médicos, enfermeros, kinesiólogos, trasciende lo técnico. Hay pacientes que nos generan placer y otros displacer. Otra vez vino este, ¿no? Están muy bien definidos los roles, pero siempre aparecen componentes subjetivos, emocionales y sentimientos que empañan. Hay pacientes que son empáticos y hay pacientes que no. Y esto es verdad. Y la otra cosa, tenemos que romper algún mito. Entre los pacientes y yo no somos iguales. Tenemos iguales derechos, pero no somos iguales. Él está enfermo y yo no. Él tiene riesgo de morirse y yo no. Yo sé de la enfermedad y él no. Entonces, él le duele y a mí no. Entonces, esto hace que la relación que tengamos con los pacientes sea de igualdad, pero no de equidad, pero no de igualdad, porque esto lo tenemos que lograr, que de alguna manera los pacientes sientan cercanos a nosotros, pero no podemos caer en esa falacia, el paciente y yo somos iguales. No, él está sufriendo cada día y yo me voy a casa a comer. ¿Mm? Hay pacientes y familias que despiertan sentimientos positivos y negativos. Es muy importante que no perdamos la objetividad científica, académica, metodológica en nuestro acto médico o nuestro acto profesional. Esto es fundamental. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver algunos aspectos que son prácticos, claves para una comunicación efectiva en telemedicina. Hay que aprender a escuchar. Yo los primeros 3 a 4 minutos digo, cuénteme por qué quiere verme, por qué quería que verme a mí. Y dejo que hable. Nadie se extiende más de 2 minutos y medio. Y entonces uno encuentra que el otro encontró que le escuche. Establecer un contacto. Fundamental establecer el contacto. Interpretar cuál es la necesidad. Vamos a ver ahora esto, muy importante. Establecer un marco de trabajo. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Explicar el objetivo. ¿Por qué vamos a hacer esto? Certificar que ambas partes están de acuerdo. Bueno, usted puede, yo puedo, esto es lo que hemos pactado, fantástico. El plan de trabajo, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos? Comprobar que el paciente comprendió el proyecto, establecer compromisos bilaterales, bueno, usted va a hacer esto, yo lo voy a esperar tal día, o este resultado me lo mandan y bien está, y yo le voy a contestar cuánta insulina se pone, de acuerdo a la glucemia. Y controlar el programa. Bien, hay que entrenar a poner el reloj y decir, voy a tomarme 180 segundos de silencio. Yo después le voy a poner un ejemplo que tuve con un paciente. Es muy importante no estar en un pasillo. Hay que silenciar los estímulos externos que siempre interrumpen o alteran. Estar cómodos nosotros y pedirle al paciente que esté cómodo también. Y hay que identificar las fragilidades personales. Hay muchos pacientes que tienen mucha dificultad para poder, bueno, cuando uno le dice que me llama por video WhatsApp. Yo tuve un paciente que se murió el año pasado de COVID, de 17 años, que me llamaba y yo le decía, Vicente, quiero verlo a ver cómo está. No sabía pasar a videollamada. Bien, estas son las realidades, ¿no? Es muy importante que el paciente perciba que estamos solamente para él. Esos minutos hay que estar en un lugar donde no entre ningún otro estímulo.
Hay que mirar a los ojos si se puede, por eso es importante que aparezca la imagen y que nunca hay que interrumpir el relato del paciente. ¿Sí? Ir anotando. Entonces es muy importante interpretar la necesidad. Lo suyo es una consulta diagnóstica. ¿Está pidiéndome estudios nuevos para que después lo veo? ¿Solicita una receta? ¿Necesita una consulta presencial? ¿O necesita un consejo? Doctor, mi hija está embarazada, ¿qué ginecólogo la mando? ¿O quién me puede ver mi problema que tengo tal tema? Entonces, es muy importante que hagamos focus en cuál es el problema. Si es diagnóstico, tengamos que tener claro que hay que desarrollar mucho, pero mucho ojo, porque si no los errores son grandes. Por supuesto, ninguna patología aguda puede ser diagnosticada por Internet, salvo circunstancias extremadamente especiales, ¿no? Circunstancias muy especiales. Un dolor precordial, por ejemplo. Bien. A ver qué pasa que no avanza. Bien. La primera cosa que plantearnos es si es viable la solicitud que el paciente tiene. Si es viable, avanzamos. Si no es viable, hay que mostrar predisposición a resolver la necesidad. Mire, usted necesitaría esto, pero esto, por ejemplo, quiere que una ambulancia lo vaya a buscar, pero porque no hay motivo, porque no me puedo llevar a mi hijo. Y la otra vez la ambulancia me trajo del hospital. ¿Sí? O, por ejemplo, quiere una medicación. El otro día me pidieron una medicación que no era para él, por WhatsApp. Y le dije, lo siento mucho, no es así, no funciona así, ¿no? Si es viable, es fundamental que acordar cómo lo vamos a hacer. Y ahí es una responsabilidad absolutamente nuestra cómo administramos en tiempo y forma. Fantástico. Yo le voy a mandar dentro de 10 minutos una receta. Esa receta tiene que ir con esto a la farmacia, entonces le doy toda la indicación, ¿no? Y esto es muy, pero muy importante. Y hay que definir los límites. Un paciente que me llamó el otro día a través, no, porque me dijo tal que quiero hacer un chequeo si me puede mandar los análisis. Digo, no, yo no te he visto nunca. Hagamos una videoconsulta. Bueno, fantástico. A las 8 podés ir, a las 8 de la noche. Entro a las 8 de la noche, estaba trabajando, entonces en la mitad de la videoconsulta, disculpe, y te suena el teléfono. Digo, no, acordemos un horario en el cual vos y yo podamos. Punto. Y se terminó ese momento. Porque si no, yo sé que vamos por un camino, mal camino. Hay que marcar los límites claramente. ¿Sí? Eso es fundamental. Explicar Una el forma, objetivo. Lucio, también es una forma de Sí, jerarquizar la videoconsulta, que se haga en el totalmente. ámbito adecuado, que el paciente no tenga un estímulo externo, que esté prestando atención, porque es el ámbito de una consulta habitual, que uno está en un Sí, consultorio frente al paciente, no hay ningún estímulo externo, no hay un chico, un perro, la televisión. totalmente. Es importante Sí, sí, es jerarquizarlo. fundamental. Eso es fundamental. Marcar el ámbito es fundamental. Expresar en palabras comprensibles que estamos pensando. ¿Sí? Esto también. Explicar, mire, yo creo que usted tiene una infección urinaria porque, igual que la otra vez, yo tengo una paciente que tiene recurrente infección urinaria, digo, igual que la otra vez estamos en este. Entonces, ¿por qué? Porque entonces el paciente, lo mismo que en la consulta, sospecho que tiene esto. Expresar cómo este pensamiento se hace real. Bueno, deberíamos tomar un neurocultivo. ¿Cómo podemos hacer? A ver, ¿sí? Pedir al paciente que tome nota o grabe un mensaje. Esto es muy importante. Los pacientes se olvidan. Yo les mando, después que termina la consulta, como tengo mucho por video o a través de Medicuo, que es un aplicativo que yo uso, yo les mando o grabado o por escrito lo que acordamos. ¿Por qué? Porque el paciente se olvida o entiende la mitad. O cuando estoy acá en la provincia de Misiones, o cuando estaba en Chaco, en otros lugares, o con un urbano bonaerense, también le dibujo en la cajita un sol o una luna para que sepan a qué hora tienen que tomar los remedios. Y los que son analfabetos, les mando el WhatsApp a un familiar, para que el familiar escuche el mensaje y se acuerde de lo que tiene que hacer su papá, su hermana, su tía.
Acordar, esto es fundamental. Ahora voy a contar una historia. Es importante pedir si comprender el plan de trabajo. Este paciente que tiene 70 y pico de años, que hace infección, algo, bueno, se tomó el neurocultivo, y claro, me di cuenta que durante la pandemia ya no salía y no tenía el frasquito de tapa roja. Entonces no podía tomarse el cultivo, ¿no? Si es factible y su hijo la va a ir a buscar, sí, la pasa a ver si él me trae las compras. ¿Le puede mandar a pedir? Claro, no sabía cómo pedir el frasquito. Entonces yo tenía el teléfono del hijo y le mandé un WhatsApp diciéndole, llévale a tu mamá un frasquito de urocultivo. ¿Por qué? Porque si no, va a ser imposible que ella hiciera todo eso, apenas si podía escribir correctamente algún WhatsApp. Las dificultades y los caminos de solución, en ese caso la solución fue su hijo. ¿Sí? Y los colaboradores, ¿quién puede ayudarnos en esto? ¿Sí? Muchas veces uno tiene que buscar, el mejor socio es el que está disponible para trabajar junto, porque no nos olvidemos que en la videoconsulta uno establece acuerdos, pero a la hora de ejecutarlos no es lo mismo decirlos que hacerlos, y entonces es necesario buscar socios. Entonces uno muchas veces, yo digo, ¿qué día va su hija? Tal día. Bueno, vamos a hacer la videoconsulta cuando ella está. Le hacemos tripartita. ¿Por qué? Y porque me doy cuenta que si no, no es efectiva. Se olvida los remedios, se olvida de comprarlos, se olvida cuándo tiene que tomarlos, los toma irregularmente, todo eso, ¿no? Y acá entran también los analfabetos. Entonces, esto es fundamental, buscar socios. Es casi imperativo. Les voy a contar ahora una historia. Ordenar un plan, describir cada etapa, documentar el registro del plan. Yo tuve un paciente que se murió con COVID el año pasado, 79 años, insuficiencia cardíaca grado 4, tenía 32 de fracción de eyección, había tenido, qué sé yo, no sé, como 6 internaciones desde el 2019 y nos habíamos propuesto no tener internaciones para el 2020 o bajar eso porque empeoraba mucho. Y entonces le dije, bueno, ¿sabes cuál es el plan? A partir de ahora vos vas a pesarte todas las mañanas, vas a medir cuánto orinás todos los días y en función de eso, cuando vos, su peso era 78, su peso seco, cruzás el 80, duplicás la dosis de diurético, ¿sí? Y ese día a la cena solamente come fruta, para no guardar nada que tenga sal. Y si al otro día cruzaste la barrera del 81, me mandas un WhatsApp. Eso aparte. Y el paciente estuvo durante todo el 2020, él se murió para principio de este año, habrá sido en abril, marzo creo que tuvo COVID y le fue muy mal a pesar de estar vacunado. Y el paciente no se internó en todo el año, pero juntó PIS todos los días de su vida, junto con la decisión de dos diuréticos, un diurético, dos diuréticos, un diurético, dos diuréticos, diuréticos, y con eso logró tener un tiempo en su casa. Y lo único fue establecer un plan factible, y yo tengo las grillas del cuaderno de todos los días que me mandaba una vez por semana. Comprobar, evaluar la factibilidad. Este paciente, la responsable de hacer todo eso era Susana, ¿sí? Evaluar la comprensión del objetivo. Bueno, ¿por qué te pasa esto? Bueno, cuando vos te subís de peso significa que tenés más agua, haces más insuficiencia cardíaca y primero se te hinchan los pies y después te tenés disnea a la noche. Bien, y es así como lográbamos entenderlo. Buscar puntos débiles del plan y alternativas. En este caso, los puntos débiles eran que él una vez o dos a la semana venía algunas hijas y comía más de la cuenta, siendo un diabético insulinizado, y entonces yo ya le establecí que los días que venía la hija tenía fijo diurético a la mañana y diurético a la noche. Esta también fue otra anciana que tuve con infecciones urinarias recurrentes que tuve que dejarle TMS, trimetroprima sulfa, durante casi un mes y medio. Asumir compromisos. ¿Qué pasa si no hace lo que le indicamos? Porque nosotros yo le digo, bueno, te mando la receta, pero ¿tenemos certeza que el paciente toma los remedios? ¿Tenemos certeza que el paciente hace lo que decimos? No tenemos ninguna certeza. Entonces, también hay que explicar que si no hace esto, puede pasar esto, ¿sí? Y también las cosas, efectos colaterales. Establecer plazos y forma de contacto. Esto es fundamental. No es que terminó la consulta.
Bueno, en 48 horas me avisas qué pasa. ¿Sí? Si cruzar la barrera, como este paciente, si cruzar la barrera de los 81 kilos, es imperativo que yo me entere. Porque esto es lo que evitó que se internarlo. Registrarlo en la agenda y contactar al paciente si no lo hace. Esto es otra de las cosas fundamentales, ¿no? El paciente que no vuelve a consultar, uno tiene que mandar al final del día al menos un WhatsApp, ¿qué pasó? No me quiero enterar de que está internado en una terapia intensiva ventilada, porque eso no hace efectivo mi trabajo. Y esto es fundamental. Entonces, estas son las cosas que uno debe de alguna forma establecer como regla de juego, ¿no? En este caso, los pacientes con diabetes que yo mandaba a caminar, bueno, a todos mis pacientes con diabetes los dejé que vayan a caminar a una etapa de COVID. Buscar la plaza en el horario que menos gente hay. Control. Establecer registro de los procesos de contacto. Todo esto tiene que quedar registrado en una base de datos del sistema. ¿Sí? Fundamental. Analizar los éxitos y los fracasos. Cuando no funciona, ¿qué pasó? ¿Por qué no pasó? Y esto también debe ser, porque esto lo que mejora es la calidad para la próxima vez. Porque los pacientes, si no analizamos los fracasos por pacientes, se repiten. Y terminan internado o terminan complicado. Capacitarse en forma continua. Todo esto va a cambiar. Los sistemas de conexión seguramente van a ser mejores, superiores, distintos. Identificar para cada paciente cuál es el camino más apropiado de contacto. Yo más de un paciente que tengo, yo leo mail a la mañana y mail a la noche de los pacientes. Y en esos es donde me entero qué es lo que pasa. Y generalmente los pacientes no me mandan los mails, me los mandan sus hijos. En general, casi todos son los hijos de los pacientes. Esto es casi clave. Cuidar los detalles de la comunicación. Lo formal termina siendo de fondo. ¿Sí? Si yo le digo que a las 5 voy a tener la comunicación, a las 5 tengo que estar. No que lo tengo 20 minutos colgado de la plancha. El tiempo de espera, hay que pedir perdón. Discúlpeme, me atrasé con esta circunstancia, tuve este problema. No se nos va a caer el diploma de médico por pedir disculpas. Esto es muy, pero muy importante para que el paciente comprenda que uno está comprometido con él. Hay que contenerlos y comprenderlos, por cualquiera que sea el médico, el enfermero, el asistente sanitario, el kinesiólogo, el que sea. Hay que evitar interrupciones en el diálogo, hay que buscar un lugar privado para la escucha, resolver trabas burocráticas y escuchar aunque no se pueda resolver el problema. ¿Sí? Muchas veces el problema no se puede resolver, y saber que todo tiempo por venir va a ser peor, por ejemplo, en los pacientes oncológicos. ¿Sí? Y esto hay que detenerlo. Les voy a compartir, voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir a ver cómo hago para salir de acá. Tengo que salir de aquí. Les voy a compartir un WhatsApp de la semana pasada. Aquí va. Mientras buscas eso, Lucio, mientras buscas eso, Ahí está. ahí está. ¿Lo ¿Logran ver? encontraste? No. ¿Logran ver? ¿Un WhatsApp? Sí. A ver, no, todavía no. Estamos viendo la pantalla que quedó del PowerPoint. Va a ¿Así? tener que dejar de compartir esta pantalla, poner de nuevo compartir pantalla y compartirla del WhatsApp. Ahí está. Acá está, WhatsApp. ¿Logran ver ahora? Ahora va a arrancar seguramente. Ahí está. Paciente Bien. Marina. Sí. Marina es la nieta. Hola, doctor Lucio. Disculpe la hora, mi nombre es Marina. Bueno, esta es una paciente, me pasó su contacto. Escribo, mi abuela está en sus últimos días, me gustaría que hablemos de la posibilidad de mañana que la visite, está dormida, etcétera, etcétera. Esto fue hace 10 días atrás, que es 1 del 9. ¿Sí? Dicen que no hay nada que hacer. Una mujer de 93 años, postrada, desconectada cada vez más. Entonces, yo le contesto acá, perdón, que yo le contesto a ella que estoy en Misiones, ¿sí? Ayer anoche viajé a Misiones, regreso el viernes, fue la otra semana, propongo que hablemos hoy con tranquilidad después de las 15. Bueno,
Ahí tuvimos una videoconsulta. Ahí me manda la foto de lo que estaba tomando, listado de medicamentos, le contesto, Donepezilo y quetiapina, dar interacciones, suspenderlo. Bueno, fantástico. Suspendemos, le sacamos, bien. Me dice que estaba tomando una tal tolterodina, le digo, ¿qué es eso? Por urinario, es una patología para los pacientes que tienen incontinencia, etcétera, etcétera. Bueno, terminó mi primer día ahí con ella, ¿sí? Quetiapina 25. Perfecto. Primera consulta, primer día, cerramos el primer escenario. El día 2. Hola, doctor, porque yo quedé, mañana contame qué pasa, ¿sí? Le contesto, contame mañana cómo va, estoy con varios frentes, por eso tengo delay en la respuesta, tarde pero llego. O sea, le contesto que no es que le ignoro el WhatsApp, sino que a veces estoy en reuniones como ahora y no contesto. Bien. Le costaba de respirar, bien. Está un poco más conectada, esto está bueno, ¿logra decir algo? Dice que no, solo pide agua, fantástico. Segunda conexión, fíjense, me llevó 2 minutos de WhatsApp, contención, le agregamos un poquito de clonazepam y punto. ¿Sí? Terminó ese día el diálogo. ¿Sí? Después viene más tranquila, se durmió. Cuando más tranquila se durmió significa que la familia está más tranquila. Bueno, ahí llego a Buenos Aires, pasame la dirección, la voy a ver, la fui a ver a la señora, bien, y habla para mí para tenerlos al tanto por el tema del certificado de defunción, que habíamos hablado de ese tema, bien. Fueron los de PAMI, y me llama el jueves, eso fue el sábado, jueves. Hola doctor, ayer por la noche falleció mi abuela, está en paz, gracias por todo. Una semana de actividad, o una semana, entre 4 o 5 días. Una sola consulta en la casa y mucha contención, porque el paciente no podía hacer mucho, pero podía hacer bastante más por la familia, ¿no? Entonces digo, esto es para entender que lo que la gente espera es esto, no espera otra cosa. Fíjate, me agradeció profundamente, ¿no? Y después me mandó un agradecimiento. Y ahora les cuento, este es un paciente hace un montón de años, ¿sí? Que me lo mandan del interior de Villa Langostura, ¿sí? Un gordito dislipémico típico, clásico, HDL bajo, triglicéridos altos, bien, ingeniero, era ingeniero vial, ¿sí? Le pongo una dieta calórica, lo mando a caminar, le pido que su mujer era farmacéutica, por eso me la había mandado, y entonces que se pinche el dedo y me mande, a los 15 días le pongo metformina en la control vía email, ¿sí? Hola Lucio, estimado Lucio, veo que ha pasado por la costura, espero que pases bien, a pesar de mal tiempo, los 15 días de monitoreo de glucemia. Yo le dije que era un ingeniero, seguí sus instrucciones, camino 3 kilómetros por día, en gimnasio por supuesto, y una dieta estricta. Saludos de la médica que da. Entonces me manda la curva del ayuno, después de almuerzo y antes de cenar. ¿Tá? 15 días, muy prolijito. Yo le contesto, estimado Hugo, en las curvas hay los positivos de la dieta del ejercicio, la propuesta de etapa es continuar con el programa y procurar bajar el alcohol. Yo sabía que a la tarde se clavaba 2 whiskies, entonces antes de la cena bajar ahí un poquito este tema. Controles escalonados, lunes en ayunas, martes prealmuerzo, para que no se pinche tantas veces en el día. Espero mail en un mes. Lo vi una sola vez el paciente, ¿eh? Me manda la tendencia, el gráfico de junio, me manda la tendencia del gráfico, esto, agosto, fíjense el estilo de los mails, esto es 2005, te mando los datos del bimestre, la dieta, etcétera, etcétera, le bajó la presión, ¿sí? Saludos Hugo, controles de glucemia, he bajado 6 kilos, la glucemia está cerca de 100, es probable que los días jueves y viernes ande por tu consultorio, bien, saludos, Villa Langostura. Sigue bajando sus glucemias, te mando los datos de agosto-septiembre, estoy pesando menos, bien, sigue bajando los datos. Y entonces el paciente tuvo una sola consulta y después totalmente electrónica, ¿sí? Obviamente, ¿se acuerdan que yo dije al principio de la historia? Es que una de las patas, que no menor, es que esto hay que pagarlo. En esa época lo pagaba el paciente porque
pero era mucho más barato tenerme de forma electrónica que tener que hacer miles de kilómetros para poderme a mí, ¿no? Entonces, es posible mantener un diálogo fluido por cualquier vía, sostener motivado y controlar a un paciente. Hay que tener un colega de referencia siempre para los conflictos de lo que hay, ¿no? Y entonces, esto que yo siempre pongo, esto es un cambio. Sí o sí es un cambio. Están los que cambian sin cuestionar nada, que son los exploradores. Están los pioneros, que me gustaría que estuviéramos nosotros, que cambiamos por la razón y el intelecto de que esto es bueno. Están los colonos, cambian porque los resultados son buenos, sin ninguna duda. Los rezagados, que cambian porque todo lo hacen. Y por último, las piedras, que no cambian jamás. Y bueno, esto hay que esperar que se jubilen, no se pierdan, no se mueran, pero es inevitable. Pero el cambio es algo imposible de frenar. Esto es la historia de la humanidad. Así que bueno, mi idea en este ratito era abrir ahora el juego y decirles, bueno, ¿dónde ven que tenemos dificultades? Y Bárbaro. ver, no siempre se pueden resolver. Bárbaro Lucio, ahora habilitamos para que todos empiecen a preguntar y contar por el Sí. chat. Igual si alguno tiene interés de hacer la pregunta, me levantan la mano y yo le desactivo el Pongan micrófono. cámara, así nos conocemos. Claro, así nos vemos. Digamos, somos todos, la mayoría, profesionales. Así que si alguno quiere hacer, ahí Germán, quiere hacer una preguntita, Germán, nuestro médico auditor de Rojas. Ahí, Germán, activate el audio y pregunta nomás. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes, doctor Lucio, gracias por la exposición. No, yo me adherí a esta charla, viste, Darío, vos sabés que por ahí yo en Rojas hago más asistencia persona a persona que teleasistencia, y por ahí y sé que acá en Rojas se inició, digamos, la teleasistencia, Medijón la inició, digamos, a través de lo que serían los controles post-COVID, que es lo que más, digamos, se está, digamos, a través de la ART, los controles post-COVID. A mí, yo realmente no soy uno de los médicos que la está haciendo, yo atiendo pacientes, digamos, también de internación domiciliaria acá, y lo escuchaba atentamente, me cuesta un poco, a mí me costaría un poco un seguimiento a un paciente porque aparte soy gastroenterólogo y medio intervencionista, entonces por ahí el seguimiento, digamos, de no poder revisarlo y eso, pero bueno, es mi opinión y no sé cómo el resto de los otros médicos, colegas que hacen teleasistencia, no de seguimiento, mi pregunta es no de seguimiento, digamos, de síntomas, por ejemplo, post-COVID, sino la teleasistencia de la consulta habitual o genuina de médico-paciente. Germán, una pregunta. De cada 10 pacientes que ves, que vienen al consultorio, vienen por algo intrascendente como vengo a pedirle la receta o a pedirle los análisis de control. Entonces, tendrían que no venir más. Sí, sí, es cierto. Sí, hay muchas consultas que... 50%, 60% de un día de trabajo. No se olviden que yo soy más viejito que todos ustedes y que yo viví con el culo en la silla de mi escritorio horas y horas como clínico. O sea, claro. Ahora, hace años que podría llevar por una circunstancia y que veo que es bueno para el paciente a mi tiempo, porque la movilidad no es fácil. Pero yo creo que mucho de lo que nosotros estamos haciendo se puede perfectamente pensar de otra manera. Las recetas que hacemos son reiteración de la vieja receta. Después tenemos que pelear por la guita, eso no tengo ninguna duda. Si yo hago una receta, yo tomé una decisión y mi paciente anduvo bien, existe una cosa que algún día, si quieren, lo podemos charlar, que se llama 4P, Pay for Performance, pago por desempeño, que va por pago por resultados. Eso también tenemos que ponerlo en la mesa de discusión. Porque hoy en día nos pagan por el efecto, por lo que hacemos, y no por lo que pensamos o decidimos. Y esa parte tendría que estar dentro de la lista de honorarios. Pero bueno, eso es un capítulo que no es el de hoy, pero que sí merece ser discutido en algún momento, ¿no? La efectividad. La efectividad significa justamente eso. Las decisiones que yo tomo, cómo resuelvo problemas.
Yo traslado la consulta de Germán porque lo entiendo. Hay inicialmente un miedo de los profesionales de que la teleconsulta no nos pueda resolver todos y no nos quedamos tranquilos porque es algo nuevo. Siempre al cambio uno le tiene miedo, pero sinceramente me parece que es lo que se viene. Y yo creo que no viene a reemplazar directamente a nadie, sino que viene a complementar la teleasistencia. Es una herramienta más que complementa, no suplanta el examen físico. Yo soy profesor de semiología, o sea, jamás diría que el examen físico se suplanta, pero sí traslado a esto que dice Germán, que muchos se quedan con el miedo de si estaremos haciendo las cosas bien, si nos debe estar faltando algo. Me parece que una de las alternativas, como lo hemos hecho en la empresa, es tener la herramienta de la posibilidad de la visita presencial. Nosotros, en los módulos de teleasistencia, cuando un profesional creía que era necesario la visita de teleasistencia, se solicitaba, perdón, una visita presencial, se solicitaba al médico presencial, que generalmente, Lucio, ratificaba lo que había pensado el médico en teleasistencia, pero generaba una cierta tranquilidad tener esa herramienta. Pero no tengo duda, una cosa no descarta la otra. Hay pacientes que son inevitables. Pero mira, te voy a contar una cosa pintoresca, ahora justo que tengo un gastroenterólogo, que no tendrá que ver con la gastroenterología linealmente. Me pide hace ¿cuánto habrá sido? 2 meses atrás, me llama una paciente y me dice, doctor, ¿usted podrá ver a la hermana de la novia de mi hijo que estuvo en la guardia, le hicieron una tomografía, 2 ecografías, tiene dolor abdominal y qué sé yo? Y le digo, sí, pero justo yo estaba acá en misión, y le digo, a ver, pero hagamos una tele, le digo, y después vemos. Entonces me encuentro con una chica joven, 21 años, 22 años, flaquita, no, dolor abdominal, ¿dónde le duele? Centro abdominal, que sí, que no. Le digo, ¿tuviste diarrea? No, ¿tuviste cólico? No, no tuvo fiebre. Y entonces le digo, párate para atrás para verte entera. Y me encuentro con una flaquita. Y le digo, levanta tus brazos y respira hondo. Ay, ahí me duele. Le digo, tenía una hernia de la línea media. Reivindicando la semiología de la distancia. Que por supuesto ni con la tomografía, con análisis normales, 8.000 blancos, venía de haber estado un día en una guardia y otro día en otra guardia. Entonces yo reivindico que la semiología también se puede hacer a distancia cuando uno sabe lo que busca. ¿Qué cosa me da un abdomen medio agudo, sin semiología urinaria, sin fiebre, con blancos normales? Tenés que pensar en la pared abdominal. Y con una maniobra semiológica tan boba como esa, que levante los brazos y respire hondo, haga fuerza como si fuera un valsalva, la paciente manifestó el dolor. Y entonces uno tiene que desarrollar nuevas estrategias. Y la otra cosa es esto, vos mencionaste algo que es real, que es el miedo. Hay 3 sentimientos que gobiernan nuestra vida, ¿sí? Y esto, nos guste o no nos gusten, gobiernan nuestra vida. Son miedo a hacer, vergüenza al hacer y culpa después de haber hecho. El miedo, la vergüenza y la culpa nos bloquean. Tenemos que lograr conocerlos y ver hasta dónde nos da el cuero para superarlos. Pero eso es otro tema, sesión de terapia, no es mi especialidad. Bueno, Pero, ¿alguien más que quiera trasladar una preguntita? Gracias, Germán. Te desactivo el audio, gracias. Gracias. ¿Alguien que quiera trasladar alguna pregunta, compartir alguna experiencia en teleasistencia? todos hacen teleasistencia, lo que están ahí. Ay, Carmen. Ay, Carmen Carmen. Mucci. Hola, buenas tardes. Doctor, yo empecé un poquito tarde la reunión, pero fue un gusto escucharlo, porque yo soy una persona añosa y es Yo cierto también. sí, que estas novedades que se producen en la atención de los pacientes siempre producen esa pizca de desconfianza y de temor. Pero habiendo escuchado todos los ítems que usted tocó y siendo que uno los pudiera incorporar,
no para mí, que yo estoy de salida por ahí, pero para la gente joven, yo creo que la teleconsulta tiene muchas aristas que son positivas. Una de las cosas que a mí me hace pensar es qué cobertura, qué marco tiene la teleconsulta con respecto a la justicia. O sea, ¿qué reconocería la justicia de esta atención en el caso de que hubiera alguna denuncia de una práctica indebida? Bien, muy buena, interesante pregunta. Primero, que se sacó con el tema de la pandemia una ley sobre telereceta. Habrán visto que la receta electrónica hoy en día está vigente. La mismo que solicitud de análisis y temas por el estilo. Si uno tiene un marco, ¿sí?, donde deja registrado todo, cumple con el requisito legal de ese. El segundo requisito legal es: yo puedo perfectamente, por eso yo tengo que decir, esta consulta no puede hacerse en forma virtual. Bien, entonces yo tengo que poner el marco en el cual yo digo, esto sí se puede hacer en forma virtual, esto no se puede hacer en forma virtual. Pero para lo cual tengo que entrenarme y ponerle además la respuesta, ¿sí? Porque fíjense qué interesante. Si yo le digo, en 6 horas espero tu análisis, es mucho más factible que el análisis del paciente llegue a mi computadora, a mi teléfono, a donde sea, a que si lo veo en el consultorio a las 6 horas puedo volver a verme en el consultorio. ¿Sí? Y no solamente eso, el tener accesibilidad en tiempo acotado. No es que uno está como un kiosco en la mitad de la calle esperando que alguien llame. No, no. Uno pone un marco. Yo tengo horarios donde atiendo a los pacientes formalmente, pero eso es lo que posibilita que el paciente sepa que tiene a corto plazo un horario de contención, de contacto con un profesional de confianza, y que si no, ¿dónde termina? Un profesional que lo conoce. Si no, ¿dónde termina? En la farmacia del barrio, o peor, un trabajo que yo hice cuando estaba en Neuquén, trabajaba en la clínica, estaba enfrente del edificio de Obras Públicas. Yo atendía al ministro de Obras Públicas, le pedí permiso con 4 alumnos de hacer un trabajo. Y entonces nos fuimos un día y recorrimos todos los pisos, 127 empleados, cuántos tenían medicamentos en la cartera, mujeres y varones, en el maletín. Y demostramos que había cerca de 25 productos distintos, psicofármacos, antiácidos, anticonceptivos, analgésicos, y que se los repartían entre sí. Che, me duele esto, tómate esto. Bien. Y que en la misma oficina de Obras Públicas se repartían los medicamentos como cultura. El trabajo que presentamos fue la cultura de la prescripción, autoprescripción, ¿no? O sea, esto también tiende a resolver algo que educativamente no deberíamos haber permitido, que la gente tome lo primero que aparece. Tenemos otras limitaciones. El paciente que escucha la propaganda de los 19 medicamentos de venta libre que hay, ¿sí?, que tienen un montón de efectos colaterales. Y eso también forma parte de evitar que se hagan macanas. Entonces, volviendo a la pregunta tuya legal, Carmen, si uno deja todo documentado, cumplió con la ley. Mis pacientes tienen diagnóstico presuntivo en la videoconsulta, que además se lo mando la receta cuando le pido estudios, ¿no? Pero hay que ponerle el marco. Uno tiene que crear una estrategia propia. Uno debe crear una estrategia. Entonces, ¿cuál es mi formato de consulta que yo me siento cómodo y hago sentir cómodo al paciente? Eso también es Muchas gracias, fundamental. doctor. Muchas No, gracias. por favor. Gracias, Carmen. Ahí, Lucio, te traslado una pregunta del chat que te la amplío un poquito. Ahí Celeste nos dice, ¿una receta se cobra igual que una consulta? No te traslado esa pregunta sola, te digo, charlemos sobre cómo se paga la teleasistencia, ¿no? Sí. ¿Cómo se cobra? ¿Cómo habitualmente? ¿Cuáles son los valores? Si se cobra lo mismo, no se cobra lo mismo. El formato del pago. Charlemos sobre eso, que es interesante. Bueno, yo no trabajo para ninguna empresa, o sea que mis pacientes que tienen teleconsulta, yo por ejemplo tengo pacientes crónicos, ¿no? Ellos acceden a mí sistemáticamente y las recetas las tienen en forma gratuita, pero yo tengo un honorario de consulta médica
yo no atiendo ninguna obra social, ninguna prepaga, ningún sistema de salud, con lo cual lo que me pagan a mí incluye las posibilidades de tener contacto conmigo en cualquier momento del año, en el lugar del planeta que esté. Bien. ¿Sí? Bien, es un servicio, digamos. La teleconsulta es como un paquete de servicios. Yo también trabajo así, Lucio, te lo digo. Y entiendo eso. Y, ¿Vos querés que diga cuánto cobro? no, no, Lucio, no, no hay No tengo problema. ganas, no tengo No, ganas no, no hay en decirlo, problema. pero digo, Sí, no hay problema. pero el tema es que el paciente dice, yo siento que estoy cuidado por usted todo el año. Por eso, digo, yo también cobro lo mismo, exactamente lo mismo que la consulta presencial, porque para mí tiene la misma nivel y la misma jerarquía. Si nosotros le ponemos un valor inferior a la teleconsulta, estamos nosotros banalizando A mí la mismo. teleasistencia. A mí mismo, Tal claro. cual. Ya nosotros creemos que le estamos poniendo un valor de menor calidad. Así como nosotros lo tomamos en serio, nos tomamos el tiempo, como dice Lucio, el ámbito tiene que ser el correcto, ese espacio es para el paciente, no es un espacio para banalizar, lo tomamos en serio, analizamos, hacemos las órdenes correspondientes y las recetas correspondientes. Eso es una consulta, la única diferencia que se utilizó un medio electrónico. Bueno, buenísimo que nos pusimos de acuerdo con eso. Totalmente. Acá Agustín nos Bueno, dice... a futuro tendrá que desarrollarse otras estrategias. O sea, hay otras estrategias hoy en día, no solamente se paga, sino por efectividad. ¿Sí? ¿Cuántas internaciones y consultas a guardia se evitan por el médico de cabecera que conoce al paciente poder tener contacto con el paciente? Y no solamente eso, ¿cuántos estudios, tiempo se gastan mal porque ese paciente cae en una guardia por cualquier banalidad y algo, además del tiempo que pierde hasta que lo atienden, algo más se paga? Seguro. Entonces, el costo de ese también está incluido en los que tienen los pacientes cuando tienen este tipo de prestación, ¿no? Acá nos preguntan, un colega, me hace una pregunta directa, pero la traslado, es cómo le depositan y cómo pagan. Hay distintas formas, transferencia bancaria, mercado pago, todas de toda índole posible existe la... Preguntan si hay alguna aplicación para esto, no sé, Lucio, si vos manejás. Medicuo. Bien. Sí, es un aplicativo español que es gratuito para médicos, que yo lo bajé, que tengo contacto con la gente, pedí el entrenamiento, y ahí puedo tener la placa, las historias clínicas, tengo todo guardado ahí, y los pacientes pagan a través de Medicuo. Búsquenlo, es un aplicativo gratuito que está, lo aplican en el teléfono. ¿Y te cobra alguna comisión de lo que trasladan económicamente? Nada. Cero. Cero. Lo paga el paciente. Mira. Lo paga el paciente. Y puedes ver imágenes, mandar recetas, mandar recibos. Bien, y quedan registrados. Y te manda a tu Mercado Pago o a la cuenta que vos querés. Yo le mando mi alias de bancario y automático. Bien, bien. O sea que eso sí, y es muy práctica. Medicuo está muy bien desarrollado. ¿Sí? Bien, perfecto contestado. Es raro que yo tenga una consulta de paciente mío que me lleve más de 8 minutos. Es muy, de paciente que yo conozco, que tenga más de 8 minutos. Es rarísimo. Bien, bien. Ahí se efectiviza también el tiempo, entonces. Pero además, por ejemplo, doctor, lo puedo llamar, primero WhatsApp. Hablemos a las 18 horas. 18 en punto, le llamo. Hola, ¿qué pasó? No, doctor, porque hace 2 días que estoy con me constipé, llevo 4 días constipado. ¿Qué hiciste? ¿Comiste algo? Sí, bueno, no, pum. Yo ya conozco la historia del paciente porque ya es mío hace tiempo. Y entonces, ¿qué tomaste? ¿No tomaste nada? Bueno, entonces ahí decido si le mando a hacer un enema, una microenema, le doy de comer fruta, le pongo mucílago, o digo, ¿hace cuánto que no te hace la colonoscopía? Entonces, todo eso se decide en 2 minutos. Bueno, resolvamos esto y si ya hace 5 años que no te hace la colonoscopía, te voy dando el pedido, prepárate, hacétela y te veo con la colonoscopía. Y yo no lo veo al paciente. Sea algo que si lo resuelve automáticamente y no está en plazo de colonoscopía, pero ese paciente yo lo vuelvo a ver cuando tiene el estudio hecho, si está en plazo de colonoscopía. Si no está en plazo de colonoscopía, ni siquiera eso. Entonces,
¿por qué tengo que ver a un paciente con una circunstancia menor? No tiene fiebre, no tiene abdomen agudo, sino que dice, doctor, hace 3 días que no evacúo intestino. ¿No? Puede ser una consulta bastante banal, pero para ese paciente es necesario. Entonces, y que dice comió queso más de la cuenta. De eso todo nos ha pasado. Hoy, Bueno, estos son perdón. servicios. Sí, no, decís. No, te decía que hoy algunas especialidades, principalmente la salud mental, yo tengo colegas psiquiatras que han trabajado durante la pandemia enteramente virtual y tengo una colega psiquiatra que no va a cambiar su modalidad a la presencial. Desde la psiquiatría ha tenido un contacto y se encuentra con algunas dificultades que son del otro lado y la pongo sobre la mesa para que la charlemos. Muchas veces esto que vos decías que hay que jerarquizar la consulta, el paciente no lo jerarquizaba y lo atendía desde la cama, prendía el celular y vos lo veías que estabas con la almohada, bueno, sí, doctora, ¿qué pasa? Digamos, ahí es donde nosotros nos tenemos que poner firmes, decir, bueno, mira, si no nos podés atender ahora, decime cuándo nos podés atender y que tengamos una resolución formal. Porque si nosotros no lo jerarquizamos, nosotros la consulta, algunos pacientes no lo van a hacer. Charlábamos eso el otro día, pero desde la Totalmente de virtualidad, acuerdo. muchísima gente está trabajando desde la virtualidad. Es una No solamente herramienta. eso, yo tengo pacientes de distintos lugares de Latinoamérica. Claro, claro. Yo pude O sea, atender pacientes en otros países que no me pasaba. Yo tuve pacientes en Inglaterra, tuve pacientes en Uruguay, en Brasil, en Venezuela. Pacientes que no hubiese tenido si no nos daba la posibilidad de la teleasistencia. Y es un desafío absolutamente. porque hay que conocer a todos pacientes. Yo siempre digo, el disertante sos vos, Lucio, pero te robo un No, poco, no, te robo dale. un Esto es un poco diálogo, es un trasladar. diálogo. Sí, en Medicón el formal generalmente lo hacemos como un diálogo para que sea ameno. Yo una de las cosas que planteo de la asistencia es tener un plan de crisis. Todos tienen que tener un plan de crisis en el caso de que el paciente, estas pautas de alarma que nosotros damos, bueno, en el caso que vos, ¿qué te puede pasar en la complicación? Te puede pasar esto, esto y esto. En el caso que te pase, ¿qué haces? ¿Tenés un sistema de emergencia? Sí. ¿Cuál es el número? Tenelo a mano. Bueno, tener un plan de crisis, eso es algo que hacíamos antes de la pandemia, antes de la teleasistencia, pero para nosotros fue un desafío atender a gente en el extranjero que el sistema de salud no lo conocíamos. Yo cuando atendí un paciente en Inglaterra, digo, bueno, ¿cómo es el sistema de emergencias? Te está siguiendo, este era un paciente COVID. Me dice, no, acá te dicen, si no tenés dificultad respiratoria, no vengas, quédate en tu casa. En el medio de la pandemia, digamos. No tenía posibilidad, si le bajaba la saturación de 92, ir a hacer una placa, tener un ida y vuelta, nada. Si usted no tiene dificultad respiratoria, no venga. Esa era la recomendación del sistema de salud. Y nosotros no lo conocíamos porque tenemos una realidad que conocemos local. Cambian las realidades entre las provincias, imagínate en el afuera. Armar un plan de Totalmente. crisis con un paciente de Pichanal Salta es mucho más difícil. Pero bueno, es un desafío en ese sentido conocer el contexto en el cual se encuentra el paciente para poder elaborar un plan de crisis. No sé si alguien quiere trasladar alguna preguntita más, compartir, digamos, su experiencia. Acá tenemos muchos que han hecho eso, ¿Quiénes han hecho de la asistencia. de la asistencia? ¿Cómo les ha ido los que hicieron? A ver, que los conozco. Agustín levantó la mano. Agustín, ¿tenés para poner Agustín, cámara? a ver, ¿dónde está? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Poné Yo cámara, así soy- te conozco. Así te miro la cara Prende y la te cámara, conozco. Agustín. Prende la cámara. Sí, lo tengo. Este teléfono lo tengo medio roto. Ahí se me ve. Ahí te ¿Cómo vemos. están? ¿Cómo Está andás? medio borroso porque está mal el Pero se te ve, vidrio. se te ve. Bueno, buenísimo. Les cuento, no, yo simplemente entré tarde de la charla también, pero la semana pasada yo soy infectólogo. Me encontré con una amiga que hicimos la facu juntos, infectóloga ella en La Plata se formó, yo en Córdoba Capital. Y los dos, post experiencia de COVID, charlábamos que de ser en el inicio fundamentalista del estetoscopio, ¿sí? Hoy preferimos 100 veces a uno ver un ataque del paciente que lo pobre que podemos ocultar nosotros, ¿no? A cualquier paciente.
Así que también coincido que esta es una realidad que está y que, como dicen ustedes, hay que buscarle la vuelta para optimizar la calidad de la prestación, ¿no? Así que muy, muy actual la charla, me parece, la verdad, muy, muy cierto todo. También un año y medio con COVID, millones de consultas, mucha agua bajo el río. Sí, sí, yo he diagnosticado muchos pacientes mirando pocas cosas, ¿no? Así que... Nosotros, cuando yo como docente de semiología, hay un dato que lo dice la estadística: la efectividad de la auscultación semiológica única, sin estudios complementarios para el diagnóstico de una neumonía, está alrededor de entre el 40 al 60%. Entonces, esto que creer que solo de la auscultación y la semiología vamos a diagnosticar una neumonía sin una radiografía, lleva a muchísimos errores de neumonías que no se diagnosticaron y de neumonías que se diagnosticaron y no fueron. No sé, Lucio, si tuviste una experiencia Sí, así. sí. Bueno, yo hice mi residencia en Comodoro Rivadavia, Malvinas por Malvinas, con lo cual no teníamos placas radiográficas porque eran 3 y venían de Inglaterra, nos quedamos sin radiografía, así que aprendí a hacer mucha radioscopía o nada. La radioscopía. Así ¿Tuviste la que, experiencia en la radioscopía? Mirá vos. no, bueno, después sí aprendí, después vino la tomografía, vino todo esto, pero sin duda que es muy útil. Pero nada quita el revisar bien el enfermo, sin ninguna duda. Revisar bien el enfermo te da soluciones al lado de la cama. Yo hice recorrida de sala en El Dorado, en Oberá, hace un mes, y entonces me ponen con el celular así, un paciente, y que tenía una úlcera grande de este tamaño en el dorsal, en la pierna, y entonces le digo al paciente de 60 y pico de años, y entonces le digo al residente que estaba ahí, le digo, pinchala con una aguja a ver si le duele, ¿no? Y me dice, no, no le duele. ¿Será diabética? Pero le digo, el paciente no es diabético, que me contaste, no. Tiene lepra. Entonces, agarra, al otro día me manda y me dice, lo reinterrogamos el paciente, la hermana se murió de lepra, y le mandamos a hacerle una biopsia para certificar. Yo estaba acá en Buenos Aires y el paciente estaba en Oberá con el residente haciendo recorridas a la Oberá. Fíjate si eso no es un beneficio para la salud. ¿No? Sí, Entonces tal cual. digo, esto es lo que se debe pensar como posibilidad de desarrollo, como equidad y llegar a los lugares donde si no, no se llega. Así que, ¿quién otro ha hecho un poco de experiencia en telemedicina? ¿Quién se la banca? A ver, vamos. Que ¿Quién más tenemos, se yo la banca? los veo, los conozco. A ver, ¿Mm? alguno más. Quizás alguno como paciente también puede dar la experiencia. No sé. Ahí Mario. Mario levantó la manito. Mario, Mario Pesci. desactivate. Sí. Y pone cámara, Mario. Mario, te queremos ver. Yo ya te conozco, Mario, pero bueno, acá no te conocen. Perazategui es mi pago de mi infancia. Sí. Rammela es el pago de mi infancia. Así que yo No sé soy un si, hombre del sur. no sé si te contaron ahí que anduvo algún médico visitando a algún paciente tuyo. ¿Te han contado? No. ¿A qué paciente mío? Ah, no sé, un familiar tuyo. A un médico que yo conozco habrá visto. No, estuve el otro día con ¿A tu mi hermana. hermana? Sí, estuve viendo Ah, a tu mi hermana. hermana. Sí, Sí, sí. sí. Bueno, a ver, Mario, No, ahí que Mario levantó quedó la tildado. mano, quedó tildado. Bueno, alguno más mientras Mario se destilda. Esto hay que animarse, no hay otra opción Sí, y no piensen que el primer día va a salir bien. Esto es todo una tarea, ¿no? Es una tarea que hay que empezar. Fíjense que yo empecé en el 98, ¿no? Y entonces, acá Mario dice que no puede habilitar audio y video. bien. Y son estas cosas que hay que entrenarse para hacer videoconsulta. Claro, claro, Mario. Mira, si no podés activar el video ahora, te va a costar un poco. Hay que arrancar por lo básico. Te voy preguntando Pero una bueno, cosita, Lucio. Siempre es muy lúdico y entretenido tu charla. Y a mí me gusta que cuando uno cuenta las ganadas, cuente las perdidas también. ¿Con qué sí. dificultades te encontraste en la teleasistencia? Aunque sea desde lo anecdótico, pero es Bueno, interesante escuchar. el paciente que te plantea un problema que vos no lo podés resolver. Doctor, pero yo voy a la guardia y tengo que esperar 6 horas.
en pleno COVID. ¿sí? Ujú. Y te plantea estoy con fiebre, y estás con fiebre y tenés tos y tenés que ir a la guardia. Porque no tenés otra opción, tenés que ir a la guardia. Y me voy a la guardia, pierdo 6 horas. Mire, y si no tengo COVID y me contacta ahí. Y entonces entras en un círculo de temor del paciente, entonces ahí lo que tenés que hacer es parar la pelota y decir, bueno, a ver, pensemos juntos. Puede ser que tenga COVID, puede ser que no tenga COVID. ¿Qué necesitaría? ¿Le falta el aire? No. Entonces, ¿quién te dice lo dejas en la casa? Con todo el riesgo, le pones una alerta. Yo he tenido pacientes que dije, bueno, vaya, cómprese un saturómetro, que vale 1000 mangos, y satúrese y me manda la saturación 2 veces por día. Y que de golpe la ansiedad le carcomió el seso, se terminó yendo a la guardia, le hicieron la tomografía, lo dejaron internado y me mandaba desde el sanatorio, un colega fue, donde me mandaba las saturaciones que siempre estuvieron arriba de 90 y se comió 5 días internado. Cuando internábamos los COVID leves. Sí, Y yo le dije, quédate en casa. sí, sí. Sí, Bueno. hemos aprendido de esta pandemia. Me acuerdo que los primeros pacientes internábamos muchísimo y después lo seguíamos con saturación. Una estrategia que yo utilicé para seguimiento de pacientes COVID en teleasistencia y que me pareció fundamental fue enseñarle al paciente a la toma de signos vitales. A mí me parece transversal la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la temperatura y el que podía la saturación. Hemos visto pacientes que no se han podido comprar el saturómetro, pero el seguimiento con la frecuencia respiratoria bien tomada, entrenando al paciente, a nosotros nos podía hacer predecir hasta antes que caiga la saturación. Un paciente que venía con 14 frecuencia respiratoria, un día pasó a 16, a 18 y a 20, y uno sabe que 20 está dentro de la posibilidad por definición semiológica, pero sabe que este paciente arrancó con 12 y hoy tiene 20, ya está. Ese dato, claro, ese dato hace que lo tengamos que controlar. Entonces, para mí los signos vitales es una forma de objetivar la subjetividad del paciente de me siento peor, me siento mejor. Es una forma de pasarlo a un dato concreto que nos da seguridad a los médicos que estamos del otro lado. Sí, sí, esas cosas hay que hacerlas y hay que buscar un socio en la casa que sea el que esté atento todo el tiempo. Sí, me ha pasado de pacientes en los cuales, por ejemplo, he tenido que rehacer recetas porque el número no me lo pasó bien o yo no lo tomé bien. Eso, y me embola, porque realmente me embola hacer la segunda receta, es una cosa que a todos nos pasa. Pero bueno, pero en realidad a esta altura del partido me he sistematizado tanto, tan así, que en realidad cuando tengo que decirle que no al paciente no me pesa de que me esté equivocando, porque le estoy diciendo, mire, eso no lo puedo hacer. ¿Sabes? ¿Usted podría hablar con el médico de guardia para que me vea antes? No, eso no lo puedo hacer. ¿Entendés? Porque los pacientes te piden, cuando vos te piden cualquier cosa, ¿no? Entonces, uno poner el marco y decir, ¿sabe qué? No, eso no corresponde. Y te diré que, bueno, la otra cosa que me ha ido mal, un solo paciente en mi vida he tenido que bloquearlo en el teléfono. Porque mis pacientes tienen mi teléfono, un solo paciente yo lo he bloqueado el teléfono por inapropiados, ¿no? Entonces, un llamado fuera de horario. Un llamado fuera de horario o reiterativas solicitudes que no eran inapropiadas. ¿Me puede hacer una receta para mi marido? Su marido no es mi paciente. Y si su marido necesita una receta, que hable con su médico. Sí, ¿no? Sí. Está muy bien que eso lo canalices, Lucio, porque los que tenemos el certificado de la escuela para el hijo. Claro. El certificado de la escuela para el hijo. Yo no sé qué. O falté ayer a trabajo y lo siento mucho. Yo no doy certificado por el día de ayer. Yo certifico a los pacientes que veo. No, en eso uno se entrena y los pacientes aprenden. Son educados. ¿Sí? Entonces, sí. Yo ayer también tuve que generar una ubicación. Alguien me mandó el archivo
cuando uno atiende a un paciente diabético en las obras sociales, a veces hay que llenar la planilla donde están Sí. los datos de laboratorio y qué sé yo. Me mandó el archivo que le mandaron de la obra social, me mandó un listado de fármacos que necesitaba y me dice, Darío, cuando puedas me llenás esta planilla y me haces estas recetas. Yo lo dejé juntando orina ese mensaje, hasta que después me dice, perdón, ¿esto vos lo podrías hacer? Y le digo, mira, no, porque yo tengo que agarrar tu archivo, imprimirlo, completarlo, firmarlo, mandártelo, enviarte las recetas, yo lo conozco como paciente, le digo, esto, vení al consultorio, lo podés hacer. Perdón, ¿sabés qué hago yo? Sí. Le digo a los pacientes que lo llenen ellos. Digo, están hablando de tu enfermedad. Si vos no sabés qué día empezaste a ser diabético y no sabés qué remedio estás tomando, estamos en problemas. Está muy La bien. planilla tenés que traérmela hecha y yo la firmo. Mira, no lo pensé, pero es una muy No, buena yo hace respuesta. varios años que invertí, digo, lo mejor que puedes saber es qué remedio tomás, qué dosis tomás, a qué hora tomás, registralo, yo la voy a corregir, pero vos la vas a escribir. ¿Sí? Porque a veces tenemos esa respuesta, ¿con qué medicación Sí. estás? La pastilla que me da usted. La rojita va a la noche. No, Sí, no, la disculpame, la pastilla que rojita usted me no. da. Bien. Sí, Entonces pasa yo eso. a los pacientes les corrijo las planillas. Bien, bien. Esa te la regalo porque te saca un montón de laburo. Sí, lo pensé así. Bien, Totalmente, yo eso es muy útil, muy bien. útil. ¿Alguien, Ujú. alguna otra pregunta? Así vamos redondeando la charla. No sé si Hay un tal alguno. Lucas Fernández de Berazategui. Sí, Lucas es un genio, lo conozco también. Es un genio es un futuro colega, Lucas, ya Sí, pronto. para los que estudiaron en La Plata, este viernes son las jornadas de la cátedra, cuarta cátedra de Clínica Médica de La Plata de Oscar Giacomantone, ex Mancino. Este viernes son las jornadas de la cátedra. Buenísimo. Yo estoy invitado, así que vamos a hablar de cómo vamos a enseñar lo mismo que esto, cómo enseñamos medicina a distancia. Bien. Así como enseñaremos medicina, enseñaremos a aprender. Bien, Perdón, bárbaro. una consulta, ¿quién se pueden sumar cualquiera de esas jornadas o solo? Yo le mando el link, si entran al curso, yo le mando el link a Darío y Darío lo hace caminar. Dale, perfecto. Bueno, Lo voy a mandar. trasladamos en Medicom. Arrancamos arranca sobre todo la parte de la parte de estudiantes y termina con las residencias. Sí, sí. Yo ahí todavía soy profesor adjunto libre desde hace más de 20 y pico, 27 años. Y entonces voy a hablar de cómo se puede enseñar medicina a distancia. Extraordinario, Lucio. Bueno, te tenemos que agradecer otra vez más, siempre tanta esa capacidad de trasladar el conocimiento, de ser ameno en eso, de compartir. Vos fíjate que tenemos un crisol de profesionales que te acompañan, desde profesionales que recién se reciben, a profesionales que tienen 30, 40 años de carrera, que nos están acompañando. Nos sumás mucho siempre, desde lo ameno, nos sumás mucho siempre. Y bueno, desde Medihome y el programa Formar te agradecemos. Obviamente te vamos a invitar a otras charlas. Perdón, te aviso que la pandemia está terminando, Sí, que se puede hacer un asado, no hay no sé, ningún es una problema. sugerencia, Yo es ahora una te mando sugerencia, un ¿no? video de una parrillada virtual para que Claro. vos puedas disfrutar con achuras Digo, ¿vio? virtuales. No hay ningún problema. Eso se va a dar también. Y es más, yo tengo muchos colegas que lo estamos esperando y lo queremos compartir porque nos hace muy bien. Totalmente. A No, todos es los un que... chiste, pero está Sí, bueno sí. pensar que en algún Obvio, momento vamos a sentarnos en una mesa a obvio, brindar que obvio. estamos todavía. Obvio, ese es el mejor tratamiento para la salud mental que hoy necesita mucha gente. El juntarse, el compartir, el tocar, el reírse con alguien que uno quiere, con un amigo, el poder escucharlo, Totalmente. sentirlo. Eso se hizo falta. Yo cuando inició la pandemia creía que esto estaba banalizado, que era algo secundario, pero sinceramente hoy que atiendo muchos pacientes, el 50% de los pacientes tienen algún tipo de afectación secundario a la cuarentena, a la pandemia, a lo que han vivido, desde el punto de vista del encierro, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la enfermedad familiar,
pero hay muchísimo para hacer en salud mental para recomponernos todos. Así que para mí, el día que se pueda hacer un asado, cuando lo podamos hacer, una excusa para juntarse, para compartir una charla, nos hace bien. Así que coincido, Lucio, con eso es para mí importantísimo. Y los invito a todos a la charla del 27, que va a ser sobre sexualidad. Así que ahí también vengan con las preguntas abajo del brazo, sin vergüenza, porque todos somos seres sexuales. La sexualidad es transversal a la salud a todas las edades, en todos los contextos. Vamos a tener una sexóloga charlando, vamos a tener un médico pediatra charlando sobre lo que es la sexualidad también en discapacidad, lo que es la sexualidad en la tercera edad, en pacientes en internación domiciliaria. Así que es algo donde todos podemos participar, preguntar, y sin ningún tipo de prurito vamos a hablar de sexualidad, porque también es algo que hace bien. La sexualidad es algo que nos mejora en el día a día. Bueno, Lucio, te agradezco muchísimo a todos los presentes. Un abrazo grande. Nos estamos Cuídense yendo. mucho y nos vemos pronto.